Hola, nos encontramos aquí en otro episodio de la Semana Política. Hoy día vamos a hablar de un tema que ha marcado la agenda durante semanas. El famoso general Baquedano y su estatua, que ha generado una serie de controversias porque al final se transformó en un emblema en las manifestaciones, se transformó en un gallito político de los manifestantes con la autoridad precisamente, y en los últimos días y semanas precisamente por su traslado para poder removerlo, sin embargo, para poder, restaurarlo. Sin embargo, después de eso, la Plaza Italia, Plaza Baquedano, Plaza La Dignidad, ha sido, sigue siendo foco de polémica por el muro que se instaló ahora para los arreglos, para resguardar los arreglos de la base. A raíz de este tema tengo dos invitados sumamente buenos, dos expertos en tema de urbanismo, el arquitecto Genaro Cuadros, académico de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano. Hola, Genaro. Hola, ¿cómo estás? Y tengo a la especialista en urbanismo Lake Sagaris, que ella es del Centro de Desarrollo de Urbanismo Sustentable de la Universidad Católica. Gracias por estar con nosotros, Lake. Muchas gracias a ustedes. Les abro el espacio con la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que pasó en Plaza Italia, Plaza Baquedano, Plaza de la Dignidad? ¿Qué pasó con este espacio público que se transformó en un problema político? Lake. Bueno, yo creo que hay que abordar el problema de fondo, ¿no? Y eso es que las grandes inequidades chilenas, la gran desatisfacción de la ciudadanía con la situación, la institucionalidad, la falta de democracia real, práctica, no se puede resolver con la represión de los carabineros. Ellos no tienen ninguna capacidad de hacerlo y así hemos visto una y otra vez en ese sector. Ahora, el cuestionamiento del monumento, esta defensa bastante ridícula, encuentro yo, de las autoridades. O sea, yo vivo en Bellavista al lado y como la gran mayoría de los barrios de la ciudad, nos lloran pobreza, que los carabineros no tienen carros, no pueden venir a hacer rondas, ni siquiera a pie, porque están tan ocupados defendiendo una estatua en Plaza Italia, y por mientras, o sea, la delincuencia se ha hecho mucho más violenta, mucho más grave, y eso no es solo en Bellavista, lo vivimos con una fuerza particular, porque además nos llegan las lacrimógenas, etc. Entonces, toda esta situación es grave, y quiero decir que el tema de fondo es que este país tiene una institucionalidad capturada por una élite muy pequeño que no quiere resolver los problemas de fondo, que son problemas democráticos, legítimos, que requieren soluciones. Y en ese sentido, el monumento también, por un lado uno puede decir, ¡oye, qué absurdo toda esta cuestión! Pero por otro lado, claro, es como un símbolo también de eso que no anda en Chile, que las calles no llevan nombres de mujeres, que la memoria nunca se ha respetado, que la diversidad de opiniones sobre la historia de Chile no se ha representado en el espacio público. Es gravísimo, es un símbolo candente de la falta de democracia básica, diaria, cultural en el país. Seguro que Genaro además puede hablar más de cuán importantes son los espacios públicos para este tipo de memoria pública colectiva. Genaro, precisamente comparte lo que plantea Lake, pero además te agrego algo. La cuota de responsabilidad en del manejo que ha tenido de la situación el gobierno. ¿Qué tanta responsabilidad o culpabilidad tiene el gobierno en que se haya llegado a este punto en que un monumento se transforme en un símbolo de una disputa entre la ciudadanía o sectores de la ciudadanía y la autoridad? Primero, estoy de acuerdo con lo que dice Ley. Yo creo que es bien importante varias de las cosas que ella plantea respecto de las insuficiencias y las incapacidades que tiene Carabineros para responder. Básicamente porque lo que está haciendo el gobierno, y lo engarzo con la pregunta que tú haces, Marcela, es tratar de responder con Carabineros algo que no se resuelve ni con control policial, ni con más represión o con tomarse la Plaza de la Dignidad, o recuperar la Plaza de la Dignidad para la autoridad y para el orden público, para el buen funcionamiento de la ciudad, ¿ya? Sino, como dice bien Lake,
mientras no se aborde el problema de fondo, es como un terreno en disputa. Y la ciudad es un espacio y un territorio en disputa, lo es permanentemente. Lo que pasa es que acá es literalmente disputado, es decir, es disputado de la manera más literal que uno se pudiese imaginar. Y desde ese punto de vista la actuación del gobierno ha sido mediocre en el sentido de comprender qué es lo que está en juego, mediocre en términos de que cada medida que ha tomado para como restablecer el orden o el funcionamiento de la ciudad, ese es el argumento con el cual se procede en la Plaza Italia, al final lo que termina produciendo es una escalada nueva, muchas veces superior, superior en creatividad, en nivel de violencia, en extensión, etcétera, de esa misma disputa. Entonces, se ha dicho, el gobierno termina como apagando el fuego con benzina cada vez que toma una decisión respecto de esto. Y yo creo que ahí es donde tenemos el problema. Yo creo que habría que, hoy día lo dije en un tuit en tono de broma, pero el gobierno nuevamente, o sea, otra vez más, respecto a este mismo problema, instala una mecánica absurda como es la de cercar lo que queda del monumento, ¿ya? Histórico, para protegerlo, sobre pretexto de protegerlo, que me parece razonable que esa sea la intención, e instala una caja de acero en torno al monumento como para hacerlo inexpugnable. Entonces, esto no es broma, yo decía que por fin entendía que lo que era esto de pensar fuera de la caja, que es una cosa que se utiliza mucho en los debates, para decir que en realidad hay que pensar cosas que no se nos han ocurrido antes. Pues bien, todo lo que está fuera de esa caja es lo que hay que pensar ahora de nuevo, y probablemente el proceso constituyente, el debate sobre la ciudad, las mejoras y grandes transformaciones que va a haber que enfrentar para resolver los desafíos que plantea Lake sobre la democracia, sobre la profundidad del sistema democrático que tenemos, que por ejemplo nos permita opinar sobre qué es lo que pasa con nuestras ciudades, cómo se toman las decisiones respecto a nuestras ciudades, y por qué resulta que en nuestras ciudades es mucho más importante mantener el orden público que escuchar a la ciudadanía respecto a lo que quiere decir. Y finalmente eso genera un conflicto adicional, ¿ya?, al problema original que generan las manifestaciones, que es evidentemente la demanda por mayor dignidad. Lake, en estos días, a raíz de todo esto, obviamente estamos en año de campaña, se han pronunciado candidatos a gobernadores de la región metropolitana, candidatos presidenciales. ¿Qué se hace con un lugar como Plaza Italia, Plaza Dignidad, Plaza Baquedano? O sea, recalco lo de los tres nombres, porque los tres nombres te sitúan casi en una posición política en estos minutos, de acuerdo a cómo tú llames la plaza, en qué vereda estás, más o menos en estos días. Partiendo de eso, ¿y qué es lo que se hace? ¿Qué te parece esa idea de plebiscitar la región metropolitana? ¿Qué se hace con el principal punto neurálgico donde confluye toda la ciudad, o que es una postal de la ciudad? ¿Qué se hace con eso de ahora en adelante? Mira, lo que se hace en una ciudad o en un país democrático es primero se conversa desde la diversidad de posiciones. Uno de los grandes problemas de Chile hoy es que nunca ha superado la eliminación de las ciencias sociales durante la dictadura, el hecho de que hoy siguen siendo muy subordinadas a las ciencias más numéricas o físicas, etc. ¿Y por qué menciono eso? Porque esto es un problema de ciencias sociales, y la falencia y la dificultad de resolverlo nacen porque no valoramos hablar. No entendemos la diferencia entre dialogar o debatir o, ojalá, en democracia, para un problema como Plaza Italia de la Dignidad, deliberar. Porque son distintos tipos de conversación que producen distintos resultados. Plebiscitar es lo que se hace al final de deliberar, porque deliberar es necesario, es esencial para poner en la mesa las distintas posiciones, las distintas sensibilidades. Este es un lugar que debería ser
bellísimo, es muy importante en el imaginario chileno, y no solo santiaguino, no solo de los vecinos que vivimos aquí al lado o ahí mismo. O sea, es un lugar central para el psiquis del país. Y eso, para mi gusto, requiere partir de un acuerdo que nunca se hizo en Chile, y eso es que los derechos humanos son la base de la democracia. Los derechos humanos son la base de la democracia. Gran regalo que nos legó la Segunda Guerra Mundial. O sea, todos esos países que ahora son países súper desarrollados, etcétera, guerra, destrozándose entre sí, tal como lo estamos haciendo en Chile. Entonces, ¿qué aprenden? Que tenemos que acordar que la libertad de expresión, la libertad de manifestación, la transparencia en el funcionamiento policial, la rendición de cuentas e incluso la posibilidad de revocar el mandato de una autoridad tienen que formar parte esencial, fundamental de la institucionalidad de un país. Y eso no es un tema de izquierda o derecha como se pinta acá en Chile. Eso es un tema de democracia viable o no. Eso es lo que produce una Angela Merkel, por ejemplo, que siendo sumamente conservadora, toma posiciones frente al COVID o frente a otras cosas que reflejan una profunda autoexaminación del pueblo alemán después de los nazis, las violaciones a los derechos humanos, las terribles aberraciones que se hizo. Hay una revisión de los valores colectivos y hay un esfuerzo consciente por potenciar todo lo que sea respeto al ser humano, y no importa cuán distinto sea a mí, que sea blanca, que sea negra, que sea musulmán, que sea cristiano, no importa. O sea, la base de nuestra convivencia tiene que ser eso, y eso tiene que ser para izquierda, para derecha, para todos. Entonces, volviendo a aterrizar esto, claro, Plaza Italia, Plaza de la Dignidad, llámalo como quieres, o sea, tiene que pasar a representar una refundación de la sociedad chilena, y ahí agregaría algo muy importante para estos países, porque yo soy canadiense originalmente, del supuesto nuevo mundo, ¿no? Que yo contrasto lo que pasa con los pueblos originarios en Canadá, que no voy a decir que Canadá es ideal, pero por lo menos tuvo una conciliación y una comisión de restauración, ha reconocido las aberraciones cometidas contra los pueblos originarios y está reparando eso, incluso priorizándole para las vacunas de COVID a los pueblos originarios, justamente por una deuda histórica y problemas de salud actual también. Chile no ha hecho eso. ¿Cómo puede un país vivir sin conversar los dos pueblos, o sea, los distintos pueblos que buscan ser lo fundamental, la origen, la raíz del país? Los mapuches, los pueblos originarios, tienen que tener un lugar en Plaza Italia de la Dignidad. Y eso también es muy bello, como los manifestantes han asumido esa realidad y se lo han hecho suyo. Genaro, tomando lo que dice Lake y qué se debe hacer con este espacio, y en la misma línea de qué se debe hacer con este espacio de la ciudad, a partir de lo que tenemos hoy, o sea, uno pasa hoy día por Plaza Italia y hay un muro feísimo, que es bastante agresivo además. Entonces, de aquí el gobierno ya dijo que el objetivo es poner de nuevo a Baquedano ahí. Entonces, ¿qué pasa de aquí en adelante con ese espacio? Estamos en todo un proceso, estamos a puerta de elecciones, estamos a puerta de un proceso constituyente, estamos a puerta de elección de gobernador regional. Hay una serie de elementos donde este tema debe ser un tema, o sea, el tipo de ciudad y el tipo de espacio público que tenemos en la ciudad. ¿Qué viene con eso ahora? ¿Qué debería ser el camino más sano y más correcto? Yo partiría de lo que dice Ley, que hay que deliberar, es decir, hay que discutir sobre qué es lo que hay que hacer, y hay que discutir públicamente, con argumentos, con ideas, con todos los sectores, hay que generar espacios para que esa discusión pueda ser fructífera, y luego ver de qué manera tomar una mejor decisión. Sin lugar a dudas, el escenario de elegir nuevos intendentes va a ayudar a tener una autoridad que tenga que resolver este problema a nombre de toda la ciudad de Santiago, y eso va a ser una buena cosa, una buena noticia desde ese punto de vista, pero no descansa en que escojamos una autoridad.
porque no podemos endosarle a él simplemente la tarea y la claridad respecto de qué es lo que hay que hacer. La claridad tenemos que tenerla y construirla entre todos, y eso va a ser un primer gran desafío probablemente de la próxima autoridad que salga electa. La ciudadanía igual ya ha tomado una decisión bastante significativa. Ley decía dos cosas que me parecen que son relevantes. Lo primero es que el 50,8% en la encuesta Santiago Como Vamos, de hecho, ha manifestado que está muy de acuerdo en cambiarle el nombre de Plaza Italia a Plaza de la Dignidad. Y ese porcentaje crece ostensiblemente en las generaciones entre 18 y 30 años, que sube a 67,5. En mujeres sube a 54,1, es decir, el 54,1% de las mujeres de la ciudad de Santiago quieren cambiarle el nombre de Plaza Italia a Plaza de la Dignidad. Y en el sector sur de la ciudad, es decir, quienes aparentemente no tendrían nada que ver con la Plaza Italia o lo que ocurre en la Plaza Italia, pero que sin embargo explica por qué están allí todos los días viernes. Recordemos que gran parte de las víctimas provienen del sur de la ciudad, para variar, ¿ya? Tanto en mutilados como en personas que son detenidas. Pues bien, el 55,9%, es decir, casi el 56%, opina que hay que cambiarle el nombre de Plaza Italia a Plaza de la Dignidad. ¿Por qué doy estas cifras? Porque evidentemente esto podría cambiar y si en 2 años más, en 1 año más, dependiendo cómo sea ese proceso de liberación del que hablaba Lake, y dependiendo quién lo lidere desde el punto de vista de las próximas elecciones de gobernador, este escenario podría cambiar en una dirección u otra, da lo mismo. ¿Qué es lo importante a mi juicio? Y porque eso sí es relevante respecto a esta cifra. Que toda una generación joven que se reunió ahí para el día 25 de octubre, no va a olvidar nunca más ese día allí. Y estamos hablando de aproximadamente 2 millones de personas. Es decir, hay 2 millones de personas de Santiago que nunca más nombrarán este lugar de otra manera que no sea Plaza de la Dignidad. Y eso es un hecho histórico porque lo que ocurrió allí es histórico y lo que ha ido ocurriendo allí es histórico, y por consiguiente esa historicidad va a buscar su espacio, su forma de ser representada. Lo segundo es lo que decía Lake también sobre nuestros pueblos originarios. La forma en que esta dignidad se manifestó fue con la bandera mapuche, fue con la bandera de todos los pueblos originarios de Chile. Y eso no es casual. Primero porque el lugar donde estamos, que es el encuentro o la división de aguas del Mapocho con la Cañada, representa en la cultura indígena un punto fundamental del territorio, ¿ya? Por eso no es extraño que ese lugar esté cargado de todas estas cosas que decía Lake. Es una vista a la cordillera, una vista al Cerro El Plomo, es la entrada a la ciudad desde el oriente al centro histórico. Durante largo tiempo fue una frontera, un límite muy importante. Por consiguiente, tiene toda una dimensión que debiéramos recuperar, y como decía Lake, este debiera ser un espacio maravilloso desde ese punto de vista, es decir, recoger todo eso que nos quiere decir. Y desde ese punto de vista yo creo que probablemente el vacío, que es mucho más de nuestra cultura, de nuestros pueblos originarios, más que el poner algo, sea lo más significativo, porque es en el vacío donde ocurren las cosas que las llenamos nosotros llenamos el vacío, que es lo que en el fondo ocurre en la Plaza Italia de un tiempo a esta parte con grandes y multitudinarias manifestaciones. Así que la verdad es que más que decir qué es lo que hay que hacer, yo creo que hay que imponer un itinerario, un proceso de liberación, conversación, debate, diálogo, que termine en una decisión colectiva, o lo más colectiva posible, y que ese debate pueda efectivamente resignificar la Plaza Italia, Plaza Baquedano, Plaza de la Dignidad, en otra etapa histórica. Después vendrán otros, en otros momentos, y la nombrarán nuevamente de otra forma, así como no siempre se llamó Plaza Baquedano y no siempre tuvo al centro al general Baquedano, también en el futuro puede ser totalmente distinta. Y perseverar tosudamente en intentar imponer una sola lectura de lo que aquí ocurre es el peor de los caminos que ha realizado el gobierno, la autoridad y de alguna manera la élite política e institucional del país, que persiste en confundir el orden con el desarrollo y el progreso.
Saliendo un poco de la coyuntura específica de Baquedano, aquí también se agrega un debate que tiene que ver con el tema de las estatuas. ¿Dónde es el lugar de las estatuas? ¿Es el lugar en los lugares públicos y en los espacios públicos? Porque una estatua jamás va a dar en el gusto a todo el mundo o a todas las visiones. Por ejemplo, en este debate hay gente que ha cuestionado que esté Salvador Allende frente a la Moneda. Yo recuerdo, reporté cuando se instaló y fue un feroz debate público, pero para bien o para mal, les guste o no guste, Allende fue un presidente elegido democráticamente. Ahí hay un criterio a lo mejor de cierto tipo. ¿Qué tipos de estatuas a estas alturas del siglo, de la historia del país, son para espacios públicos, o las estatuas son lugares de museos ya a estas alturas? Porque a lo mejor Baquedano es sumamente importante a esta altura, pero para un cierto sector, para un mundo, el mundo militar, para la historia de las Fuerzas Armadas, para un sector, y a lo mejor en un espacio que sea muy propio de ese mundo, queda perfecto, pero no en un espacio público. ¿Qué pasa con las estatuas en este debate? Ley. Mira, yo creo que es una pregunta súper interesante porque más allá de las estatuas está el arte público, están los jardines, está todo lo que nosotros ponemos en estos espacios que a veces son públicos, a veces son privados, a veces son la frontera que conecta estos dos espacios. ¿Y qué es lo que es en una ciudad y en una sociedad democrática, participativa, respetuosa? Tiene mucho que ver con la planificación urbana regional. ¿Cómo planificamos nuestra memoria colectiva? ¿Cómo la integramos? ¿Cómo en toda su diversidad? ¿Dónde ubicamos estos estatuas o monumentos? El monumento a las mujeres desaparecidas también, que desapareció de Alameda, que es un monumento tan importante para tantas personas. Lo que quiero enfatizar sobre todo es que el espacio colectivo compartido es nuestra memoria. Y esa memoria la tenemos que construir entre todas y todos y todes. Y eso tiene que ser un proceso participativo, vinculante en cierto sentido, o sea, no vinculante en términos de que lo que dice un lado se impone al otro, sino a través de la deliberación, el diálogo entre diferencias. Y lo que ha pasado ahora con este monumento, porque este es una obra de arte moderna, lo que tenemos ahora en Plaza Italia de la Dignidad es una obra que incita y que representa algo, representa un pedestal vacío, enmurallado. O sea, si las autoridades actuales entendieron lo más mínimo del arte público, sabrían cuán desastrosa es esta obra de arte, porque, oh my God, qué manera de capturar bien este momento en la historia del país. Entonces, yo diría que si uno mira París, si mira Nueva York, o muchas ciudades más pequeñas, Temuco en su plaza central, o sea, lo que uno trata, Punta Arenas también, lo que uno trata de hacer, y a veces lo hace bien y a veces no lo hacen tan bien. Estoy de acuerdo que hay muchas correcciones que se podrían hacer, particularmente en relación a las imágenes de los pueblos originarios, que suelen ser un poco caricaturesco y no muy representativo de ellos, de su alma, de su contenido que aporten a un país. Pero esos son oportunidades y son necesidades urgentes que se trataron de ignorar y ahora estamos pagando el costo. Genaro, ¿qué pasa con las estatuas? ¿Cómo se define la estatua y espacio público? ¿Estatuas a museos? ¿Qué pasa? Mira, la manera en cómo las personas conmemoran en el espacio público su identidad, su memoria histórica, o conservan parte del patrimonio es una cuestión que ha ido evolucionando con el tiempo. Está el ejemplo del estadio, disculpa, pero está, por ejemplo, el ejemplo del Estadio Nacional. O sea, en el Estadio Nacional hay un sector de las gradas que se mantuvo tal cual como era el año 73, como un homenaje a las víctimas, a los ausentes, y eso es algo que está presente en partidos de fútbol, en conciertos, porque es un espacio que no se toca, y que uno va saliendo del concierto, del partido, y pasa por ahí, mira, y es un momento que te recuerda
lo que ahí pasó, y no es una estatua. Exactamente. Yo creo que eso es bien importante porque eso también evoluciona. Esta cosa media decimonónica de las bellas artes, con nuestro pedestal, un bronce gigantesco, un hombre a caballo, etc. Fue una manera de conmemorar una idea de nación que yo creo que es bien importante de también ir superando. La chilenidad o Chile es mucho más. No se agota en las glorias del ejército, ni en sus generales, ni en sus batallas. Es mucho más que eso, y por eso no es extraño que mucha gente esté proponiendo cantantes, poetas, premios Nobel, etcétera, figuras de la cultura popular que son muy relevantes en la historia popular de Chile. Y desde ese punto de vista no es extraño que muchos tengan muchas ideas respecto de esto. Pero ¿qué es lo que a mi juicio me parece relevante? Es que conmemorar algo o convertir en patrimonio un espacio o un bien, por razones de identidad, por historia, por significación o simbolismo, es mucho más que una estatua, ¿ya? Hay muchas maneras de hacerlo, tú mismo nombrabas esa, pero hay muchas otras, y desde ese punto de vista yo creo que sin quererlo, el gobierno de Sebastián Piñera ha fabricado su primera estatua, y como dice Lake, es terrible. Por eso yo más bien invito a todos los chilenos y a todos que nos van a escuchar a pensar fuera de esa caja. Dentro de esa caja no hay nada creativo, no hay nada innovador, no hay nada productivo, no hay nada para el futuro. El futuro está fuera precisamente de esa caja, y por consiguiente lo que representa en este momento es muy lúcido, aunque haya sido involuntario, respecto de la incapacidad del Estado de comprender lo que le está pasando a sus ciudadanos, la incapacidad de dialogar y de conversar, la incapacidad de entenderse con los otros, con las diferencias, y la tosudez por seguir insistiendo sobre algo que está superado por los hechos. Entonces, yo creo que es bien importante que nosotros también superemos la tentación de que toda solución pasa por una estatua de algo, porque probablemente, de hecho a mí lo que me parece más potente siempre puede parecer medio naif, pero lo pienso sinceramente y de forma bien profunda. Ver la cordillera en Santiago es quizás el monumento más potente que tiene esta ciudad, y a mí me impresionó cuando llegué por primera vez a Chile a los 14 años, porque nunca había visto algo así en mi vida, ¿ya? Y fue muy potente verlo. Y ahora que la conozco más y que sé mucho más la relación al respecto, cuando uno se para en la Plaza Italia en los días hermosos o después de lluvia, y Pero ve cuando el no hay plomo, smog. como si el plomo estuviera allí, Mm. y ve cómo el Costanera Center compite o intenta competir contra la cordillera y nuestros cerros, islas y el plomo, me pregunto qué dirán los antiguos que se paraban allí para ver el Cerro El Plomo, ¿ya? Que se paraban allí precisamente porque era la apertura a toda la geografía de la cordillera y del río Mapocho, que bajaba torrentoso y uno de sus brazos por la misma Alameda, justito en ese punto. Entonces, eso me parece más potente, ese vacío gigantesco que se genera ahí es mucho más poderoso y va a permanecer por miles de años, va a ser por miles de años, eso va a ser tal cual como está allí. Y eso es lo que nuestras culturas mapuche, indígenas en general, sí supieron comprender. Y a nuestro mundo occidental les cuesta tanto y necesitan tanto reafirmarse en la imposición sobre el territorio de su propia cultura y su presencia, en circunstancias que la presencia misma del territorio ya es suficientemente poderosa y tiene una carga gigantesca, telúrica. Así que yo más bien me quedaría con eso y con un esfuerzo para pensar fuera de esa caja horrible, nefasta, que está instalado hoy día en torno de lo que queda del pedestal del general Baquedano. Bueno, esta es una conversación muy interesante que da para mucho, para muchas y muchos otros capítulos. Además, el tiempo se nos acaba, así que por ahora la vamos a dejar aquí, pero la vamos a dejar en punto suspensivo, porque así como Chile cambió, los espacios públicos también están cambiando, y eso es lo que vamos a ir viendo y debatiendo de aquí en adelante. Lake Sagaris, Genaro Cuadros, muchas gracias por esta interesantísima conversación.
Gracias a ti, Marcela, por la invitación, y a Lake Sí, también muchas por gracias. compartir el espacio. Bueno, y nosotros nos vemos en otro capítulo de la Semana Política. Gracias.